parashá Nasó. La parashá Nasó significa elevar, significa levantar. Esta parashá pertenece al libro de Números y comienza en el capítulo 4, verso número 1, hasta el capítulo 7, verso 89. Es la parashá más larga de toda la Torá. En ella hay varias enseñanzas que son muy importantes, diría yo. En el capítulo 4 vemos la importancia de los supervisores para llevar a cabo las labores designadas en orden y rigurosidad. En el capítulo 5, de la primera parte, vemos la purificación del campamento y la importancia de la restitución como forma de arrepentimiento genuino. En la segunda parte del capítulo 5, vemos la ley acerca de la mujer sospechada de adulterio, sotá. En el capítulo 6 vemos sobre el voto del nazir, del nazareo. En la segunda parte del capítulo 6 vemos la bendición arónica, el Birkat Kohanim. Y en el capítulo 7 vemos sobre las ofrendas de los jefes de las tribus, lo importante del agradecimiento y también la gratitud del Eterno al recibir a cada uno las ofrendas, sus ofrendas. Hoy vamos a leer bastante. O sea que vamos a empezar por el principio, como se suele empezar siempre. Y vamos a empezar por el capítulo 4, del 21 al 49. Aunque bueno, podemos leer el capítulo entero, ¿verdad? ¿Quieres? Sí. O si extraes ya las cosas que tienes. Yo creo que sí, que podemos leer leemos desde el 21 hasta el 49. ¿Quién quiere leer esta porción? Ya leo yo. Yuhel dijo a Moshe: haz también el censo de los hijos de Gerson por familias y clanes. Alistarás a los de 30 años en adelante, hasta los 50, todos los actos para la milicia, para que presten el servicio en la Mikra, en la tienda del encuentro. Este servicio de los clanes gersonistas, su servicio y la carga que transportarán, llevarán los tapices de la morada, la tienda del encuentro, su toldo, el toldo de cueros finos que la cubre por encima y el tapiz de entrada a la tienda del encuentro. También llevarán el cortinaje del atrio y la cortina de la entrada al atrio que rodea la morada y el altar, con sus cuerdas y todos los utensilios de su servicio, todo lo que necesita para ellos. Si prestaran su servicio, pero todo el servicio de los hijos de Gerson, todas sus funciones y cargas, la desempeñarán a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Vigilaréis, le dice a Moshe, vigilaréis en el ministerio de su cargo. Este será el servicio de los clanes de gersonitas en la tienda del encuentro. Estás hablando del verso 28, ¿verdad? Sí. Vale, para ahí un momentito. Esta porción que hemos leído nos está hablando de... Dice, tú le asignarás con responsabilidad todas sus cargas. O sea, el Señor está delegando. El Eterno en esta porción que hemos leído está delegando cargas. Primeramente, el Señor le delega toda la Torá a Moshe y Moshe empieza a delegar partes a Aarón y esas partes a su vez Aarón les empieza a delegar a sus propios hijos, ¿no? Entonces yo me hago una pregunta, dice, ¿por qué hacen falta supervisores? En toda administración eficaz es necesario tener un responsable sobre toda área. Los levitas no podían decidir lo que podían cargar de los objetos sagrados, todo lo fue designado de arriba. Moisés recibió la orden de asignar todas las cargas. Bajo Moisés estaba su hermano mayor Aarón, y bajo Aarón estaba su hijo Itamar, y bajo Itamar estaban los hijos de Gersón. Cada objeto fue cuidadosamente designado a los levitas, y cada uno era responsable de llevar a cabo su trabajo designado con el objeto y los objetos que le habían sido confiados. Todo fue cuidadosamente organizado, cada uno recibió
una tarea por orden de los supervisores, y los supervisores tenían la responsabilidad de ver que la tarea de cada uno se llevara en orden correcto. Fijaros lo importante que es para que algo funcione correctamente, la importancia que tienen los supervisores. Porque todo el mundo puede trabajar. De hecho, una de las cosas que el Eterno nos implantó cuando Adán en el huerto pecó, dijo que comerás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Con lo cual todo el mundo tenemos que trabajar, pero no todo el mundo tiene la cualidad o la capacidad de ser supervisor. Entonces aquí está haciendo ya separaciones de las personas que están capacitadas para ciertas cosas y las personas que no lo están. Dice, cada objeto fue cuidadosamente designado a los levitas y cada uno era responsable de llevar a cabo su trabajo designado con el objeto y los objetos que habían sido confiados. Todo fue cuidadosamente organizado. Cada uno recibió una tarea por orden de los supervisores y los supervisores tenían la responsabilidad de ver que la tarea de cada uno se llevaría en el orden correcto. La responsabilidad de supervisar es llevar a cabo la labor designada en orden y rigurosidad. Seguimos. Dice, toda autoridad ha sido impuesta por el Eterno, y los que se someten a la justicia serán recompensados por su fidelidad, como está escrito en Colosenses 3, vamos a Colosenses 3, del 22 al 24, por favor. ¿Quién puede leer? Colosenses 3. 22 al 24. Esclavos, acatad en todo momento las órdenes de los amos temporales, no como alguien que se siente vigilado o en plan adulador, sino con la nobleza de los que honran al Adón. Poned el corazón en lo que hagáis como si lo hicieras para el Adón y no para la gente mortal. Sabed que el Adón os dará la herencia eterna como premio y que sois esclavo de Mashiach el Adón. Amén. Bueno, aquí la palabra esclavo, hay que entender una cosa, y es que no es lo mismo un esclavo viéndolo desde el trasfondo hebreo que viéndolo desde el trasfondo griego, ¿no? Entonces todos somos esclavos. Siervo, ¿no? Pero siervo significa militante. Porque si os dais cuenta, cuando leíamos en las parashas anteriores, cuando decía que un israelita tenía que venderse, porque se había quedado sin economía y tenía que venderse como esclavo, ¿qué se le decía? Que el Eterno, ¿qué es lo que decía? Que se le tratara como a un jornalero, ¿verdad? Que no podía hacer trabajos que fueran humillantes y demás. Entonces, aquí la palabra esclavo tenemos que entenderla en el concepto, en el contexto adecuado, y entender que esclavo significa militante, porque nosotros estamos militando, estamos en una milicia. Ten en cuenta que servimos a Hashem, que es lo diré, es el Dios de los escuadrones de Israel, ¿no? El varón de guerra, ¿no? Entonces nosotros somos militantes, somos guerreros. ¿Os fijáis que en el libro de Efesios, cuando el apóstol Pablo habla, por ejemplo, de la armadura celestial, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Un soldado. Un equipación para la carco, guerra. pues no. Perdonadme, pero no es así. Nosotros estamos viéndolo desde un concepto griego, pero no es así. Cuando el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la vestidura, a vestirse con la armadura celestial, se estaba refiriendo a las vestiduras sacerdotales, porque los sacerdotes iban a la guerra. De hecho, aquí vamos a leer que hay un censo para los hijos de Aarón, ¿no? Para todos los levitas, y los levitas iban a la guerra, y además iban los primeros, que iban portando el arca, ¿verdad? Entonces, son conceptos que tenemos que empezar a ajustar y colocar en su debido lugar para no perderlos, ¿no? Entonces aquí cuando nos está hablando en Colosenses, nos están diciendo que somos siervos, o sea, que somos militantes del Eterno y que estamos sujetos y estamos subyugados a fidelidad. Eso es lo que se trata todo. En esta parashá lo que nos está enseñando sobre todas las cosas es fidelidad. Tenemos que ser fieles, porque Él es fiel.
Por eso cuando en la Biblia nos habla de fe, la fe en el contexto que nos lo está poniendo Hebreos 11, es un concepto filosófico griego, que no te deja poder agarrarlo de alguna manera y poder recibir con verdadera capacidad lo que se está refiriendo ahí el apóstol Pablo. Pero la fe que se está refiriendo el apóstol Pablo se está refiriendo a la fidelidad de Dios para con nosotros. Por eso dice que la fe, la fidelidad, es la última instancia que el hombre tiene. O sea, es tener confianza en lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Dios. Entonces nosotros podemos tener confianza absoluta en Dios y saber que si nosotros somos fieles a su Torá, fieles a su palabra, lo que tenga que venir, va a venir y nadie lo va a poder parar. No va a haber enemigo que nos pueda parar, no va a haber nadie que pueda hacer sombra al Eterno, porque el Eterno es todopoderoso. Entonces aquí lo que estamos viendo en esta parasá es que el Eterno está pidiendo a sus militantes que sean fieles, cada uno en su mandato, cada uno en su rango, cada uno en su posición. Y aquí vemos que la casa de Aarón está siendo destinada para algo elevado, para algo grande, y que tenía que estar supervisando, porque resulta que los gersonitas, que eran los que iban a llevar el mobiliario del templo, los gersonitas no podían ver el mobiliario que había en el templo. Tenía que estar todo completamente tapado, si lo veían se morían. ¿Os acordáis me parece que era, ¿cómo era el general que murió cuando el rey David quiso traer el arca del pacto? Que cuando fue a volcar, el arca fue a volcar, porque lo estaban llevando bueyes. Por eso el arca iba a volcar, porque lo estaban llevando bueyes. Porque Dios en su palabra declara que el arca tiene que ser llevado por levitas y tiene que ser llevado al hombro. Porque el arca hace como si fuese una forma de trono. No sé si habéis visto películas por ahí, sobre todo de la parte del oriente, donde a los reyes se les lleva en sillas y se les transporta con varas y se les transporta a hombros. Pues así tenían que transportar los levitas a la arca. Pero cuando estaban transportando, porque tenemos que entender que cuando estaban en el desierto, el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto era un pueblo que estaba continuamente moviéndose. El Eterno no los dejó fijos en un sitio y que ahí se quedaran. Dice que la nube del Eterno se posaba y se quedaba durante un tiempo, pero se podía quedar días, se podía quedar meses, se podía quedar años, pero la nube se levantaba y el pueblo de Israel tenía que levantar el campamento, tenía que levantar todo y tenía que salir chutando detrás de la nube. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Eterno da órdenes para que el campamento de Israel esté completamente alineado, esté completamente correcto, esté preparado. Me está viniendo ahora a la cabeza, estar preparado para toda buena obra. El pueblo de Israel tenía que estar preparado para todo. Tenía que estar preparado para entrada, tenía que estar preparado para salida, tenía que estar preparado para todo. En esta parasha también vemos, por ejemplo, que no podía haber nadie que estuviese contaminado por cadáver, ni por zaraat, ¿verdad? Ni por flujo. Tenía que estar fuera del campamento. ¿Por qué? Porque en el campamento mora la presencia de Dios. Y donde la presencia de Dios mora tiene que haber santidad, tiene que haber orden. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Fijaros que yo siempre he sido una persona súper desordenada y súper a mi aire. Y ahora me cuesta mucho tener que alinearme. Sí, de verdad me cuesta. No es un trabajo fácil, no nace de mí. El estar alineado y el estar haciendo las cosas, de mí nace el torcerme. Eso sí lo puedo decir, porque cada 2 por 3 el Señor me tiene que estar dando collejas para un lado y para otro para poder permanecer en el camino. Pero de mí no nace el estar alineado, ¿no? Pero sí me estoy dando cuenta de que cuanto más leo las Escrituras, cuanto más practicamos Torah, nos damos cuenta de que tenemos que estar alineados, ¿no? Y que el Eterno pone personas para ello. Y en ese caso está poniendo a los levitas, dice, cualquier persona. Bueno, primero voy a decir otra cosa. Dice, la primera necesidad de todo ser humano es ser tenido en cuenta. Eso es cierto, ¿verdad? Dice, la segunda cosa
que cada uno tenga un cargo y una misión para cumplir. Si no somos tenidos en cuenta y no tenemos un cargo y una misión para cumplir, nos sentimos que estamos en el mundo como los objetos. No tienes razón de ser, no tienes una meta que alcanzar, no tienes nada, ¿no? Entonces, Es que ahí quiero apuntar varias cosas. sí, por Con favor. relación al levantar el campamento en la película El periodista del tejado, no sé si habéis visto, Sí, hay una escena que le preguntan, ¿y por qué lleváis sombrero? Los judíos, los hebreos, ¿por qué llevan sombrero? Llevamos sombrero porque siempre estamos preparados para irnos. O sea, en cualquier momento nos podemos ir. Entonces, como tradición, ¿no? 1, 2. Está hablando ya de ministerios. Nosotros, ellos, nuestros antepasados, nuestro pueblo, porque provenimos de ahí, lo que pasa es que no lo sabíamos, estábamos dispersos, ellos representan lo que era Hashem en el sistema teocrático. ¿Sabes lo que es un sistema teocrático, no? Que Dios es el que manda. Está el democrático, está el teocrático, está el dictatorial, ¿vale? Y está, pues, bueno, pues el, ¿cómo se llama cuando es uno así como muy, no me sale ahora la palabra? Bueno, entonces, en el sistema teocrático, sí, el tirano, que es más que el dictatorial. Hay países tiranos, como pueda ser Corea del Norte, y hay países dictatoriales, como pueda ser Cuba. Porque, ¿vale? La ostentación del poder, la soberanía del poder, no está en el pueblo, sino que está en el Estado. Pero el Estado, si está corrupto, pues el pueblo sufre. Entonces, eso por un lado. El pueblo, nuestros antepasados, el pueblo representaba la distinción como pueblo en el ministerio que daba cada uno y se retroalimentaban. ¿Sabes lo que es retroalimentarse? ¿No? En el campo de la drogadicción, cuando uno se recupera, es muy interesante retroalimentarse, y por eso uno evita estar en ambientes riesgos, en ambientes de riesgo, y está con gente que no es ambiente riesgo. Y dar testimonio muchas veces es retroalimentarse, porque está dando fundamento a su recuperación, fortaleciendo sería la propia palabra. Entonces, el pueblo lo que está haciendo es distinguirse y servir al Dios en el sistema teocrático que está establecido en la tierra en ese momento. Que luego el pueblo desiste del sistema. Dice, ahora queremos un sistema monárquico, queremos reyes, como los demás pueblos. Desiste del sistema teocrático, de la presencia de Dios, y dice, ahora queremos reyes. Y dice, yo, vale, pues yo me voy, y se va. Y Dios les advierte. Y vienen reyes. Nosotros ahora, ¿en qué sistema estamos? Como creyentes, en el sistema Teocrático. de su reino, de la venida de su reino, de hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Somos siervos de su reino aquí en la tierra. Llevamos la distinción de un ministerio que es decir a los demás a través del testimonio de quién formamos parte. La distinción nos la da el carácter y el rostro, que es su palabra, es decir, su Torah. Es su Torah. Por eso aprendemos Torah. Y ahora lo compaginamos, lo compaginamos y lo hacemos compatible como siervos del reino celestial que va a venir. Porque somos real sacerdocio, nación santa, y somos coherederos y reinaremos. Reinaremos. Entonces, esto es importante saber cuál es el fundamento de lo que muchas veces en el mundo cristiano se dice, pero igual no se aprecia en la esencia. Y la esencia es que hay 12 puertas, como 12 tribus, y hay una serie de ministerios en el servicio que cada uno de nosotros debemos prestar para su reino. Como
servidores fiel, esclavos. Servidores fiel, esclavos. El concepto de un esclavo es servir y contentar a su amo. Esa es la mentalidad. Porque el esclavo sabe que su amo es fiel con él. Le da de comer, le da de vestir, le da... O sea, es que tenemos que trasladar nuestra mente, tenemos que hacer a veces un pequeño esfuerzo mental o pedir al Eterno que su Espíritu nos ayude a poder escenificar en nuestra mente las cosas. Pues claro, son muchos años turbios, oscuros, y el esclavo, en la época que estamos relatando, el esclavo era una persona que se fiaba de su amo porque cuando se enfermaba era su amo quien le... O sea, era el concepto. Claro, nosotros tenemos el concepto de esclavitud del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XVI, del siglo XV, de los negros, de tal, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y también, José Chu, que tenemos, pienso yo, ¿no? Que también tenemos que la costumbre de este sistema de ser también autosuficientes en ese aspecto. De no ser humildes y decir, no, yo puedo, y yo quiero, y yo puedo. Entonces, esa parte también de nuestro ser, de ser autosuficientes, a veces nos hace olvidar de que tenemos, lo que decía él, tener fe y de ser esclavos de lo que dices tú ahora, de cambiar el chip y decir, no, yo tengo que serle fiel a quien tengo que serle fiel. Y obviamente de poner esa fe de que si quiero lograr algo, obviamente no lo voy a hacer porque yo quiero, sino porque yo sé que siendo fiel a cumplir Torah, lo que yo anhelo me lo va a dar en su tiempo. Amén. En su tiempo, no cuando yo quiera. Pero eso es otra de las cosas que yo creo que también nos afecta hoy en día, de que nuestra mentalidad nos hace ser autosuficientes por el sistema en el que vivimos hoy en día. Creo. Sí, sí. Hay un verso, Carlos, hay un verso que dice que si nosotros oramos conforme a su voluntad, Él nos escucha. O sea, se quiere decirse que si nosotros le pedimos la cosa conforme a lo que está establecido en la Torah, conforme a lo que Él nos ha establecido, lo va a hacer. Sí. Porque Él no puede negarse a sí mismo, ¿no? Entonces, eso está muy claro. Bueno, vamos a seguir retomando el capítulo 4 y leyendo desde el 29 hasta el 49, aquí lo que estamos viendo es que el Eterno está haciendo un censo. Y cuando se hace un censo, en esencia lo que se hace cuando se censa a la gente es contar con ella. Es decir, yo te cuento a ti, Carlos, yo cuento contigo. Yo te cuento a ti, Alfonso, yo cuento contigo. Yo te cuento a ti, José Chu, yo cuento contigo, ¿no? Y así con todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, lo que el Eterno está haciendo es contar para tenerlos en cuenta. Fijaros que no es lo mismo que cuando David, ¿os acordáis que el rey David hizo un censo, pero lo hizo bajo temor? ¿Os acordáis? Él hizo un censo porque iba a salir a la guerra y entonces como el pueblo con el que iba a combatir tenía mucha cantidad de soldados y él no confiaba en el Eterno, en ese momento dijo, voy a hacer un censo. Su general le dijo, no lo hagas. Sabes que Dios prohíbe hacer censos, porque nosotros los censos los hacemos bajo temor. Pero aquí vemos que él, el censo que hizo, no lo hizo bajo temor, lo hizo todo lo contrario. Lo hizo, como hemos dicho lo primero, ¿no? Que lo primero que la necesidad que uno tiene que tener es tenerlo en cuenta. Entonces, aquí vemos que cuando nosotros venimos a Hashem, cuando nosotros venimos al Eterno, el Eterno nos tiene en cuenta. Punto número 1. Punto número 2. Nos da una tarea. ¿Qué tarea? Torah. Y en esa tarea, que es nuestro espejo, nos vamos a ver reflejados y nos vamos a ver en qué áreas tenemos que cada uno pelear y cada uno luchar. Porque la Torah es un espejo que nos hace ver lo feo que somos y lo mal que nos comportamos y los malos pensamientos que tenemos y lo sucios que estamos por dentro. Yo no sé si a alguno de vosotros se ve bonito cuando lee la Torah. Yo me veo muy sucio, muy feo, muy asqueroso.
Es un Y ministerio. tengo que estar llorándole al Señor y pidiéndole perdón y diciéndole que me dé más tiempo, que me deje más tiempo en el desierto, que quiero purificarme para poderle ser fiel y para poderle servir con alegría, con gozo y con libertad y con pureza, ¿no? Entonces aquí vemos que en este capítulo 4, en el final, cuando el Eterno hace el censo a los levitas, lo que hace es tenerlos en cuenta y lo que hace es darles un cargo. Y aquí pongo, porque aquí en estas anotaciones que he hecho, digo, cualquier persona que pierde la conciencia de alguna de estas dos cosas se siente inútil y siente que su vida es inútil. Si nadie cuenta conmigo, ¿para qué vivo? Y si no tengo que hacer nada importante que hacer, ¿para qué vivo? ¿No? Entonces, lo que hace que una persona se siente importante es que sea tenida en cuenta y que tenga un cargo. ¿Quién puede leer, por favor, 2 de Pedro 1:10? Con lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Exactamente. En otro sitio dice, no estaréis ociosos. Sí. ¿Vale? Entonces, aquí vemos que el Eterno siempre nos provee de un cargo. Y yo hago aquí otra pregunta. ¿Por qué los levitas son más importantes que el resto de los israelitas? Ellos se encargaban del arca, ¿no? De la Del ministra. servicio. Sí, pero ¿por qué se encargaban del arca? ¿Por qué se encargaban de las cosas sacerdotales? ¿Por qué estaban en un nivel superior conforme al Eterno que el resto de los israelitas? Vamos a ir ahí. No era porque cuando el becerro de oro ellos no estuvieron implicados. Así es, correcto. Vamos a ir a Éxodo 32. Y vamos a leer desde el 26 hasta el 29. ¿De qué? Éxodo 32, del 26 al 29. Moshe se paró a la entrada del campamento y gritó: el que esté por Hashem, venga a mí. Todos los hijos de Leví se juntaron alrededor de él. Él les dijo: aquí está lo que Hashem, el Elohim de Israel, dice: cada uno de ustedes pongan su espada en su costado. Vayan de arriba abajo en el campamento, de puerta en puerta, y todo el hombre matará a su propio hermano, su propio amigo y su propio vecino. Los hijos de Leví hicieron lo que Moshe dijo, y ese día 3000 del pueblo murieron. ¿Hasta qué número? ¿20 qué? Hasta 29. Moshe dijo: ustedes se han dedicado hoy como Kadosh a Hashem, porque cada uno de ustedes ha estado contra su propio hijo y contra su propio hermano, para traer una bendición sobre ustedes hoy. Amén. Fijaros. Cuando Moshe dijo quién está por Hashem, ¿quiénes fueron los que...? Los Los levitas. levitas. Quiere decirse que son los más fieles, ¿no? El pueblo estaba por ahí festejando y a su aire, ¿no? Entonces, cuando uno es más fiel, cuanto más fiel eres, más responsabilidad tienes, más cargo tienes y más pesado es la carga que tienes que llevar. Pero también tienes más privilegios. Claro. Sí, hay un verso que dice algo así, ¿no? Que si en lo mucho me eres fiel, sobre Si lo más- poco me refiere, lo mucho te pondré, efectivamente. Entonces, esto nos enseña, de aquí podemos sacar, bueno, la Torá es que es infinita, ¿no?, en enseñanza, pero vamos sacando enseñanza conforme vamos creciendo y año a año vamos leyendo las mismas parashás. Siempre van saliendo cosas nuevas, siempre van saliendo cosas frescas y siempre vamos, como estábamos hablando antes, que vamos sacando versos del Nuevo Testamento y los vamos acoplando en el Antiguo, porque vamos viendo que son como un juego de espejos. encajan. Son como un juego de espejos. Como decía, ¿cómo se llama el hermano este que decía, escrito está? Y decía, sí, pero ¿en dónde? Hermano. Hermano, no me salía nunca el nombre. Pues efectivamente, sabemos que escrito está, pero no sabemos dónde, ¿verdad? Pero cada año que vamos estudiando Torá, vamos dándonos cuenta más de lo que está escrito en el Nuevo Testamento, dónde está escrito en el Antiguo, porque está sacado de ahí, ¿eh? Todo está sacado de ahí, o sea, no hay nada nuevo debajo del sol.
El Nuevo Testamento no es nuevo, es el Testamento antiguo, lo que pasa es que está revelado y bajo otra lente más clara, porque Jeremías 31. efectivamente, porque Masías ha dado más revelación, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a pasar a Números, capítulo 5, y vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Purificación del campamento. ¿Quién lo puede leer, por favor? El Adón se dirigió a Moshe y le dijo: manda a los israelitas que expulsen del campamento a todo leproso, a todos los que padezcan de flujo seminal y a todos los impuros por contacto con un cadáver. Expulsaréis tanto a hombres como a mujeres. Los haréis salir fuera para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Así lo hicieron los israelitas, los expulsaron del campamento, cumpliendo de este modo lo que el Adón había mandado a Moshe. Amén. Para ahí. Ese es el 4, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, aquí esto ya lo hemos hablado antes, ¿no? El Eterno es santo y Él quiere vivir en un lugar santo. Y si os dais cuenta, el campamento de Israel estaba organizado de esta manera, ¿no? Estaba el tabernáculo en el medio, estaban los levitas alrededor del tabernáculo y luego alrededor de los levitas estaban las 12 tribus, ¿no? Divididas en los cuatro puntos cardinales, ¿no? Entonces, el Eterno manda que toda persona que esté afectada por Zaharat, Correcto. porque la palabra de Zaharat no es lepra, porque es una especie de lepra, pero no es lepra. La lepra puede ser producida aunque sabemos que toda enfermedad es producida por pecado, pero el Zaharat era producida por la sonjara y todo eso. Entonces, manda que salgan del campamento, para que el campamento no se contamine. El campamento tiene que estar. Y fijaros que... Sí, lo dejaban dentro del pueblo de Israel, pero fuera del Claro, es que recinto del campamento. había diferentes zonas, había diferentes campamentos, ¿no? Entonces, no podían entrar, según qué tipo de enfermedad tenían, no podían entrar en el templo. Según qué tipo de enfermedad tenían, no podían entrar en el campamento de los levitas. Y según qué tipo de enfermedad tuviera, no podías entrar en el campamento de los israelitas. O sea, había como especie de 3 campamentos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Había 3 niveles, ¿no? Y según el tipo de cosa que tuvieras, bien no podías entrar en una, bien no podías entrar en otra, bien no podías entrar en otra. Pero como para poder entrar al tabernáculo tenías que atravesar los campamentos, no cumplías el requisito, no pasabas. No podías pasar por el filtro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, pues yo recuerdo un dicho que me decía mi madre cuando yo era pequeño, bueno, no tan pequeño, ya estaba metiendo yo la gamba por ahí por el mundo, y mi madre me decía siempre: hijo, ten cuidado con quién te juntas. El famoso dicho ese, ¿no? De que al buen árbol arriba, buena sombra le cobija. Y me decía, porque siempre me daba una expresión física, ¿no? Para poder intentar plasmar su filosofía. Y me decía, porque si tú tienes una bolsa donde tienes manzanas y coges una manzana pocha y la metes dentro de la bolsa con las manzanas sanas, la manzana sana no van a lograr que la pocha se sane, pero la manzana pocha va a pochar a todas las sanas. Y es una realidad, ¿verdad? ¿Aquí os ha pasado? Que en el momento que veis alguna fruta pocha tienes que rápidamente quitarla, porque si no la de al lado ya se empieza a contaminar y se empieza a pochar. Pues entonces el Eterno lo que manda es a los que están, entre comillas, por decirlo de alguna manera, Dios me perdone, pochos, sacarlos del campamento para que no pochen a los demás y el campamento pueda estar. Bueno, de hecho, no sé si os acordaréis cuando Josué estaba guerreando, cuando ya Moisés le dejó el legado a él y estaba guerreando, había un tal Acaz que cuando atacaron Jericó, el Eterno dijo que Jericó no se podía coger absolutamente nada de ellos, porque todo estaba contaminado para ídolos y demás y no se podía coger nada. O sea, había pueblos en los que cuando los conquistaban se podían quedar con las ovejas, se podían quedar inclusive, me parece que eran con las mujeres o algo así, para tenerlas de sirvientas y cosas así.
Pero cuando el Eterno decía, en este pueblo no se puede coger nada, no se podía coger nada. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el pueblo de Israel fue a la guerra y perdió. Entonces, Josué, muy ofuscado, se puso a orar al Eterno y le dijo, Señor, ¿qué pasa? Si tú nos has mandado, ¿no?, ir a pelear contra ellos y tú vas a ir en la vanguardia y tú eres el que vas a darnos la victoria, ¿qué es lo que ha pasado? Y el Eterno le dijo, hay anatema en el pueblo, hay pecado en el campamento. Fijaros qué importante. Y al final salió que Acab había codiciado un manto babilónico y había codiciado oro. Y lo había enterrado dentro de su tienda. ¿Y cuántas cosas tenemos nosotros enterrados debajo de nuestro corazón? Que no queremos deshacernos de ellas. Y que sabemos que son dañinas y que sabemos que pueden contaminar el campamento del Eterno. De hecho, lo contaminan. Pero como nos gusta, como nos atrae, como nos cautiva, en cierta manera, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa eso? Y hasta que no nos pasa algo gordo, algo importante, hasta que no entramos en una crisis o no entramos en una situación de pánico y empezamos a clamar al Eterno y el Eterno nos dice, mira esto. No sé si eso habrá pasado. Yo sé que a vosotros no pasa nada de estas cosas, lo único que me pasa es a mí. pero suele pasar, ¿verdad? Aquí hay un dato también importante que has dicho tú que me gustaría recalcar, y es que Sí, por favor. está hablando del Eterno, está viviendo en medio de ellos. El sistema es teocrático, ¿vale? Entonces uno puede pensar y decir, bueno, eso es por los antiguos. Eso ya por los antiguos. Pero vamos a ir a 1 de Corintios 5 y 7, 5, 7 al 13. Otro que vaya a 2 de Corintios 6, 16 y 18. Y por último, alguien que vaya a Apocalipsis 21, 27. Primero, 1 de Corintios 5, 7, 13. ¿Quién lee 5, 7, 13? Que diga amén. Bueno. 1 de Corintios 5, del 7 al 13. Despójense del viejo Hametz, para que puedan ser una masa nueva. Hametz es la levadura. Porque en realidad ustedes están sin levadura, por lo que nuestro cordero de Pesach ya fue sacrificado. Vamos a celebrar el Seder, no con un Hametz sobrante, el Hametz de maldad, perversidad, sino el Matzat de pureza y verdad. En mi carta anterior les dije que no se asocien con gente que practican inmoralidad sexual. No quise decir los inmorales sexuales fueran de su comunidad, o ávaros, o ladrones, o los adoradores de ídolos, porque si así fuera, tendrían que irse del mundo. No lo escribí, fue que no se asociaron con nadie, supuestamente llamado hermano, y que también practicaba la inmoralidad sexual, es ávaro, adora ídolos o roba. Con tales personas no deben tan siquiera comer. Pues, es hasta el 12, ¿no? Hasta el 11. Sí, hasta el 13. Ah, hasta el 13. Pues, ¿qué asunto es el mío el juzgar a los de afuera? ¿No son los que forman parte de la asamblea a los que debían estar juzgando? Hashem juzgará a los que están afuera. Solo expulsen al hacedor de maldad de entre ustedes. O sea, eso es sarat. Eso es impureza. ¿Qué hacemos nosotros como siervos de su reino aquí en la tierra? ¿Con quién nos mezclamos? Lo ha hecho Pablo, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. 2 de Corintios 6, 16, 18. ¿Quién iba a leer eso? ¿Quién lo tenía? 6 ¿qué? 16, 18. 2 de Corintios. ¿Puede haber algo en común entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos templo de Elohim viviente. Así lo ha dicho Elohim mismo. Habitaré y caminaré en medio de ellos. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de entre esas gentes y apartaos de ellos, dice el Adón. No toquéis cosa impura y yo os acogeré. Seré padre para vosotros y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Adón Todopoderoso. Entonces entendemos que ya Hashem ya no vive en medio, sino dentro de uno. Ya somos nosotros templo.
¿por qué no vamos y nos reunimos en iglesias que hay idolatría? Por esto mismo. ¿Qué dice Hashem? Porque no puede haber algo común entre... ¿Por qué no tomamos, por qué no compartimos Shabbat con la gente del mundo, en una discoteca? Pues que yo he escuchado gente que dice, no, yo voy a la discoteca a predicar. Pues lo tiene un poquito difícil, Sí, chicos. con un cubata en la mano. No, porque nosotros tenemos luz en las tinieblas. Bueno, Entonces, pero mira lo que dice la palabra, o sea, estamos hablando del testamento de los nuevos, estamos hablando de Pablo con relación a la parashá. Nosotros tenemos el privilegio que no tenían nuestros antepasados. Los apóstoles, cuando daban esta parashá, en un tiempo paralelo a este, en un Shabbat daban esta parashá, no tenían la visión que nosotros tenemos hoy en día. Vamos a ir a Apocalipsis 21, 27 y 22, 15. ¿Quién es? 21, 27 y 22, 15. Vale. Nada impuro podrá entrar en ella, tampoco nadie que haga cosas vergonzosas o mienta. Los únicos que pueden entrar son aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. 22, 15. Afuera están los perros, los que mal usan las drogas en relación con lo oculto, los inmorales sexuales, los asesinos, los adoradores de ídolos y todos los que aman y practican falsedad. ¿Quién va a entrar a su reino? ¿Quiénes son merecedores de su reino? Pues aquí tenemos. Es que ahora nosotros tenemos, en nosotros recae la decisión de tener la libertad de obedecer o de desobedecer. Porque tenemos el conocimiento que los antepasados no tenían. A los antepasados se les estaba instruyendo, eran bebés. Apartarlos, que es que estoy en la presencia aquí. Estoy en medio, estoy en la presencia. ¿Qué presencia tiene Hashem en nuestras vidas? A través de lo que vemos y a través de lo que oímos. ¿Qué vemos por la tele? ¿Qué nos gusta escuchar? ¿Qué vemos? Vemos películas de violencia. El hombre físicamente es lo que come y lo que bebe. Si como fast food y bebo colas, pues estaré destrozado. Espiritualmente el hombre es lo que ve y lo que oye. Entonces, esta parashá es muy importante. El sharat, el leproso, el sharat, es todo esto. correcto. Es que él ahora vive, él quiere vivir, porque de nada sirve el sacrificio de la muerte del cordero si yo no le dejo que viva en mí. De nada sirve. Estos pobres de antepasados nuestros, pues estaban ahí, pues toda la pedagogía que nosotros tenemos gracias a ellos, vamos a darle vida. Y es que de nada sirve la muerte de Mashiach si tú no sabes vivir en el concepto de la fidelidad que él te pide, que es en la obediencia. De nada sirve. O sea, aparta todos estos espíritus impuros que hay en uno, apártalos. No es que a mí me gusta la tele, porque a mí me gustan las pelis. A mí esas pelis de amor y esas historias me tienen, yo ni veo, porque como esas pelis a mí me aburren, a mí me gustaban las otras. Y digo, pues ya no veo nada. De hecho, en mi casa no hay televisión, no hay un televisor, no hay... Y cuando se ve una peli yo no la veo, porque Porque la como película es... la vemos en la tablet. Y cuando se ve una peli yo no la veo, porque como es romántica estas historias, me aburre eso. Pues no veo nada, no veo nada, no. Bueno, Pero tenemos vicios, perdona, sí. no te preocupes, vamos a seguir. Vamos a leer desde el 5 hasta el 10. En números estamos. Sí, estamos en número 5. Del 5 al 10. Vamos a leer un Números poquito. 5, perdón, Andrés. número 5 Vale. del 5 al 10. Ok. El Adón se dirigió a Moshe y le dijo: di a los israelitas, cuando un hombre o una mujer es infiel al Adón cometiendo un pecado en perjuicio de otro,
se hace culpable. La persona en cuestión confesará el pecado que cometió, compensará el daño en su totalidad, añadirá a ello la quinta parte y se lo entregará a quien perjudicó. Y si la persona perjudicada no tuviere pariente a quien resarcir por el daño, será el ladrón quien en la persona del sacerdote reciba la indemnización, además del carnero expiatorio en reparación de la culpa cometida. La ofrenda de cualquier cosa sagrada que los israelitas presenten al sacerdote será para el sacerdote. La ofrenda sagrada que haga cada uno le pertenece a él. Lo que dé al sacerdote será para el sacerdote. ¿Hasta el Diego? Sí. Muy bien. Ahora pregunto yo, ¿por qué tenemos que hacer restitución? Para que nos duela y pensemos 2 veces antes de volver a hacer. La restitución es una parte de la teshuvá. El arrepentimiento, si no hay arrepentimiento del daño hecho a las personas, no es un arrepentimiento completo. Si no es posible restituir todo el daño, hay que hacer todo lo que esté al alcance de uno para que se haga una restitución completa con un 25% de aumento. Vamos a ir a Lucas 19, 8, 9. ¿Quién puede ir, por favor? También como dijo Sechu la semana pasada en la fiesta, ¿no? Que el Eterno es tan sabio que sabe que lo que nos duele es meter la mano en el bolsillo, nos hace pagar nuestros pecados con lo que nomás nos duele. Amigo, meter la manito en el bolsillo. Claro, claro. ¿Sí? Esa Sí, es la ¿Te función. acuerdas que lo dijiste la semana pasada? Y es así. Esa es la función de los sacrificios. Sí. Si el Eterno no necesita comer animales, y si los tuviera que comer, los animales son suyos. Él lo coge y se lo come, si tuviera que comérselo. Pero ¿por qué hace que tú, que lo estás cuidando, que te cuesta de tu bolsillo, tengas que llevar el animalito, que todo el mundo te vea? Porque hay que confesar el pecado. Si tú vas llevando el animalito al sacerdote, porque estás confesando el pecado. Entonces, todo eso es un proceso. Y el Eterno sabe dónde tocar y la tecla que tocar para que tú... Todo el mundo está mirando ya. Claro, está mirando y está diciendo, mira Lucas, mira el santito, con el corderito que va para allá. ¿Lucas qué? Lucas 19, no sé cuánto. Lucas 19, 8 y 9. Entonces Zaraqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo Cuadruplicadamente. El Señor les dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham. Efectivamente. ¿Qué vemos ahí? Arrepentimiento y restitución. Pero arrepentimiento no de cualquier manera. Aunque Zaqueo era un publicano, y sabemos que los publicanos lo que hacían era cobrar impuestos al pueblo de Israel y se quedaban con parte, cobraban un poquitín más de lo que tenían que entregar para quedarse con parte. Entonces coge y dice, mira, cuando vio que Masías estaba por allí, el Eterno puso arrepentimiento, porque hay que entender una cosa clara, y es que el arrepentimiento no nace del hombre, es el Eterno quien pone el arrepentimiento. Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí. O sea, eso de las personas que cogen y dicen, no, es que yo veo que el cristiano es muy aburrido, yo voy a estar yendo a las discotecas, yendo para acá, yendo para allá, pero un cuartito de hora antes de morirme yo cojo, me arrepiento, le pido al Señor perdón y ya estoy salvo. Pues no, perdona que te diga, pero lo siento, pero no es así. El arrepentimiento lo pone Dios. Y si tú, que has estado escuchando su voz, no has querido poner atención, porque has pensado que tú podías coger y en vez de entrar por la puerta ser un ladrón y salteador, ¿verdad? Que el Eterno dice, Masías dice, yo soy la puerta, el que no entra por mí es ladrón y salteador, el que se piensa que puede coger y entrar por la ventana o entrar por el tejado, perdóname, pero no es así. El hombre lo más que puede llegar es al remordimiento. Efectivamente, el remordimiento sí, y además el remordimiento encima es dañino porque además te destruye. Te destruye. Entonces, el camino a la salvación pasa por el arrepentimiento. Hay 7 pasos en un arrepentimiento completo y son: 1,
Primero, el reconocimiento de pecado. Tú tienes que reconocer que estás pecando. Tú tienes que saber que lo que has hecho no está bien hecho, tienes que reconocerlo y tienes que empezar a poner el proceso en marcha. Segundo, sentimiento de pesar. Porque si tú tienes en tu corazón que has pecado, tienes un sentimiento de pesar, porque has pecado contra algo. Y no se pega contra nada. Tercero, confesión abierta a Jasén y a los hombres. Fijaros que estamos hablando de algo que pasa por la vida de todos. Y que para que un arrepentimiento sea genuino, y no te puedan tachar de que tu arrepentimiento no funciona y no vale, hay unos pasos que llevar a cabo. Y esos pasos son inmutables. Arrepentimiento, confesión abierta a Jasén y a los hombres, no al hombre. Aquí no dice al hombre, dice a los hombres, ¿verdad? Quiere decirse a la congregación, quiere decirse a la gente con la que tú te congregas, a la gente con la que tú estás. La cuarta parte, el cuarto paso es la petición de perdón a Jasén y a los hombres. Tienes que pedir perdón. No sirve coger y decir, yo reconozco que he pecado, vale, no lo voy a hacer más. No, tienes que pedir perdón. Tienes que pasar por un proceso de humillación. Tienes que coger, tienes que bajarte, pedir perdón, pedirle perdón a Dios, pero acordaros del pasaje ese que el Eterno dice que cuando vayas tú a ponerte en su presencia y tengas una cosa contra alguien de tu prójimo, deja la ofrenda, deja lo que tengas que hacer con Dios, vete, júntate a Él, arréglate con Él, y cuando te hayas arreglado con Él, después vas, presentas la ofrenda y te arreglas con Dios. Fijaros cómo Dios pone los pasos para que haya un orden correcto, para que el arrepentimiento sea un arrepentimiento genuino. Quinto, determinación de cambio. O sea, el arrepentimiento, para que sea genuino, tiene que haber una determinación de cambio, tiene que haber una proposición de decir, no, he caído por esto, yo no voy a caer más por esto. A partir de ahora voy a poner barandas alrededor para que yo no caiga más en este agujero. Por cierto, dicen que el hombre es el animal que cae 2 veces en la misma trampa, ¿no? En la misma piedra, y tropieza en la misma piedra, ¿no? Entonces, cuando te has tropezado varias veces y ya te has doblado el tobillo en el mismo sitio unas cuantas veces, ya tienes que coger y decir, bueno, voy a coger en el camino y voy a poner una baranda para que cuando voy a quitar la piedra, la voy a quitar y la voy a tirar. Porque si os dais cuenta, la Torá es cíclica. Todos los años estudiamos las mismas parashás, todos los años celebramos las mismas fiestas. Pero en ese círculo de ese año, ese ciclo del año, lo que vamos haciendo es preparando el camino, allanando el camino, quitando piedras, arrancando las matas de hierbas malas que hay, ¿no? Por el camino, para dejar un camino liso y un camino preparado para poder, cada año que pasa, poder caminar con más holgura, ¿no? Con más libertad, con más velocidad, con más rapidez, ¿no? Y sexto, la restitución del daño, con el apremio que el Eterno pone. ¿Por qué? Pues porque si yo te robo una oveja y te tengo que devolver la oveja, pues oye, bueno, era suya, yo no he perdido nada, ¿no? Me ha cazado, toma, lo tuyo, no, ahora me vas a dar una quinta parte de lo que vale la oveja. Vas a perder. O como bien decías antes, Carlos, cuando se nos toca el bolsillo, es cuando el hombre empieza a maquinar y decir, oye, sí va a tener razón el Eterno, ¿eh? A ver si resulta que al final va a ser que él tiene razón y que yo soy un testarudo y tengo que cambiar, ¿no? Y luego, que este es un paso en el que a mí me ha sorprendido un poco, dice, y ser fiel en las 10 pruebas, enseñanzas, que Jasén envía a los que se arrepienten. ¿Cómo es eso? Ser fiel en las 10 enseñanzas que Jasén envía a los que se arrepienten. O sea, sí, vamos a pasar por diversas pruebas, pero no pruebas en el sentido de probarnos, porque el Eterno sabemos que el Eterno no hace falta que nos pruebe porque Él nos conoce perfectamente. Él nos pone en un proceso de reciclaje. ¿Habéis visto, por ejemplo, en el mundo cuando
cuando la gente se queda sin carnet, se queda sin puntos en el carnet, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que coger otra vez, ir a la autoescuela para reciclarse. Un curso, ¿no? Tiene que hacer un curso, tiene que escuchar otra vez lo que verdaderamente está escrito y la forma correcta de conducir, no como ya estábamos nosotros acostumbrados a hacerlo, que era de cualquier manera, donde hay un hueco y me meto, ¿verdad? Entonces, hay que reciclarse. Y para reciclarse, el Eterno nos va a poner en el proceso del arrepentimiento, nos van a venir situaciones en las que podríamos volver otra vez a caer. Pero claro, como ya estamos alertas, pues esas situaciones lo que nos hacen es fortalecernos en la fe, lo que nos hacen es fortalecernos y asentarnos más firmemente en la decisión que hemos tomado y en el camino que queremos seguir hacia adelante para fortalecernos precisamente, ¿no? Dice, ese texto que hemos leído nos enseña que hay 3 razones por las cuales hay que hacer la restitución. La primera, todo daño hecho contra el prójimo es una ofensa contra el Eterno. Cuando dañas al prójimo, dañas al Eterno. Segundo, la restitución es necesaria para compensar a la persona perjudicada y a los familiares por el daño hecho. Porque hay veces que podemos hacer mucho daño a las personas y entonces de la única manera que podemos compensarla es restituyendo el daño y aportando esa quinta parte, que aunque dice la Torá que es una quinta parte, por lo que he estado leyendo luego resulta que los levitas cobraban un 25%, lo cual es una cuarta parte, más que un quinto, pero bueno, no quiero entrar en esos detalles. Y tercero, hay que hacer restitución por uno mismo, para tener la certeza interior de que uno ha hecho todo lo que es posible para restaurar el daño hecho. Es bueno para la conciencia y además para crear responsabilidad en ti mismo, para hacerte cada vez más responsable. La restitución causa que la persona culpable sea elevada a un nivel de dignidad por mostrar responsabilidad. Quiere decirse que en cierta manera el arrepentimiento, el haber tropezado, haber caído, el haberte levantado y haberte puesto en marcha nos hace subir a un nivel superior, por decirlo de alguna forma. Entonces eso también es bueno que lo sepamos, porque yo, por ejemplo, que soy una persona que me cuesta mucho perdonarme a mí mismo, siempre he tenido problemas con eso y el Eterno está tocándome fuertemente en ese área. Lo que hace este tipo de enseñanza es hacerme comprender que cuando el Eterno me ha perdonado porque yo he restituido el daño y porque he recuperado la situación que estaba anteriormente, yo no tengo que seguir mirándole como diciendo ¿me perdonaste? ¿No me perdonaste? Sino todo lo contrario, sentirme bien en el saber de que Él me está mirando con ojos de orgullo, ¿no? Decir, mira, mi hijo ha metido la pata, pero mi hijo ha pagado lo que tenía que pagar, se ha levantado y sigue andando hacia adelante. Ánimo, sigue hacia adelante. ¿Verdad? Sí, una pregunta. Por ejemplo, cuando nos hacemos daño entre cónyuges, ¿cómo yo le restituyo el daño que le he causado, por ejemplo? Cuando se hace daño, ¿cómo? Entre parejas, entre esposos. Entre esposos, daño ¿Cómo emocional. yo le restituyo a él un daño que le hice, por ejemplo? Pues si tú eres consciente del daño que le has hecho y punto número 1, arrepentimiento. Claro. Punto número 2, En la confesión. punto número 3, El punto dos confesarlo es delante de sentir Dios y pesar. confesarlo delante de Él. Claro. El cuarto, pedir pecado. Pero en el sexto punto es donde dice restituir el daño. Entonces, ¿cómo se le restituye? Pues de la manera que puedas. Prepárale un día un postre especial y dice, mira, cariño, para ti. Ya sé, incluso. Claro. Escúchame, tienes que, como mejor puedas, no siempre. Imaginaros, vamos a ponernos en un contexto de que un hombre ha cometido adulterio con su mujer y su mujer la ha perdonado. Cuidado, y su mujer la ha perdonado. Y la pareja sigue junta. ¿El hombre cómo puede recompensar a la mujer? Pues intentando tratarla a la máxima expresión de amor y la máxima expresión de cariño y afecto hacia ella.
Bueno, ahí no tenemos que olvidar que es la labor es de él, no es nuestra. Claro. O sea, tú sigues los pasos y la labor es de él. Porque muchas veces el tema está en que cuando hay una vida en pareja, hay una muerte. Sí. No es como con el prójimo. En el prójimo hay una herida. Pero como es tu misma carne, hay algo de ti que no funciona, es disfuncional. Claro. Que lo llevas tú, o sea, es una misma carne. Entonces hay una muerte ahí. Hay una especie de muerte. Tú sigues el proceso, pero es él. Y se restituye con el tiempo. También puede pasar que directamente no lo perdones. Si hay por ejemplo, en el caso que hablamos de adulterio, ¿no? El tema... El que no perdona, si yo no perdono una infidelidad... Hay un dicho muy esto que es, perdono Es que- pero no olvido, ¿no? No, si no quiero ni perdonar ni olvidar, o no olvidar para no... Pues sí, no escucha, perdonar, si no quieres soy perdonar, yo la... te puedes divorciar, porque es lícito Claro. según la Torá divorciarte en caso de adulterio. Pero quiero decir, Pero sí, ¿cuál es mi papel en esta situación? Pues ante Dios? si le amas y quieres permanecer con él, Pero es que el perdón te lo pone Dios. y además es Por que el eso, perdón, efectivamente, El perdón te lo pone Dios. tanto el perdón como el arrepentimiento. Es como el lo pone él. arrepentimiento, o sea, eso no proviene del hombre. Bueno, esto lo veremos el 28. Sí. Esto no proviene del hombre. El 28 se nos abrirá más el abanico. Entonces, claro, el tema está en si Dios me ha perdonado, ¿por qué a mi prójimo no me ha perdonado? Si Dios me ha perdonado, ¿por qué mi prójimo no me ha Pero perdonado? ese pensamiento lo tiene el ofensor. El ofensor, Vale. el ofensor, claro. Pero claro, el ofensor está afligido Ya. porque el ofendido no le ha perdonado. Mi prójimo no me ha perdonado. Entonces, ¿qué es lo que pasa Dios aquí? me perdona y mi esposa, por ejemplo, no. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tendrá que... ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión... yo Que tú creo tienes que seguir caminando en la fidelidad del Señor. Amén, El amén. problema es de tu prójimo con el Señor. de mí... Es un quiero problema de relación. Pues estamos hablando de creyentes, del mundo creyente. Estamos hablando Pero tú fíjate... del cuerpo de Mashiach. O sea, es que nosotros, nuestros antepasados nos dan lecciones en cuanto a esto. Nosotros solamente vivimos en comunidad 1 hora o 2 horas cada sábado. El resto de las veces nos ponemos algo en los WhatsApp. No somos cuerpo de Mashiach. Me gustaría poder tener un tiempo en que la comunidad, en que podamos ir a una comunidad que vive en un cuerpo. Sería una experiencia muy bonita. Que, ojo, que doctrinalmente están bastante equivocados. Pero estamos hablando de mesiánicos... Sí, o de- mesiánicos. generales. Estamos hablando de una comunidad, porque como se está grabando no quiero generar ningún tipo de polémica, estamos hablando de una comunidad cristiana que sale como comunidad cristiana hippie, eran hippies y descubrieron a Dios, Sí, el Jesús que era todo amor. sí. Entonces dejaron de fumar porros, SLD y empezaron a vivir en comunidad, porque era así como ellos entendían Hechos 2:42, dejándolo todo y entregándolo todo a la comunidad, al cuerpo. Descubrieron el sábado y empezaron a guardar sábado. Descubrieron las fiestas y empezaron a guardar las fiestas. Son 12 comunidades que hay en los continentes, en los 5 continentes, y una comunidad que está en el País Vasco. Hay otras cosas, obviamente, como comunidad que son sectarios, porque ellos piensan que todo lo que está afuera está muerto. Ellos son los únicos salvos. Un problema es, en cierta forma, están hablando de reemplazo también. Sí, están reemplazando. Están reemplazando, porque ellos se consideran el pueblo sirviente, el pueblo original, los únicos que son salvos, pero viven en comunidad. Bueno, un apunte. Yo he vivido en comunidad
20 y tantos años, 19, y después se vuelve a una comunidad cristiana. Y es verdad que he entendido que somos muy sectarios, porque hacemos distinciones, ¿no? No apartamos, pero sí que es verdad que vivimos un poco apartados. Nos conocen, lo saben. Y no querría volver a intentar, pero es un poco complicado. Entonces nosotros no tenemos interiorizado muchas veces como creyentes a qué cuerpo. Entonces está la soberbia, está el orgullo. Yo nunca utilizo la palabra orgullo, porque para mí orgullo se escribe con Y, no con 2 L's. Orgullo. Para mí. Entonces yo no utilizo nunca, utilizo la palabra satisfacción, plenitud, pero no escucho el orgullo. Entonces, claro, estamos hablando, y ya cortamos porque si no nos alargamos mucho en la parasha. Estamos hablando de que eso, el perdón, igual que el arrepentimiento, viene del eterno, y es el tiempo. Correcto. Hay tiempo. Porque claro, ¿cómo demuestras tú que hay arrepentimiento? ¿En 2 fines de semana? Hay adulterado. ¿Cómo lo demuestras tú? En el tiempo. Y muchas veces la respuesta está en la espera. Y no sabemos esperar. Como norma general. El creyente no sabe esperar. Como la venida, como nunca viene, como no viene, esto es mentira. Como no viene, Sí, eso le pasó al pueblo de Israel pueblo de Israel. Le pasó en los tiempos de Noé. claro, Que Noé se tiró un montón de años haciendo el arca, 80 años parece que fue, ¿no? No, 40. No, más, 80. 80, ¿no? Y se reían de él porque no llovía, pero mira Porque cuando es que nunca había visto animales llover. cerró la puerta y empezó a vamos a llover. ver, es que nunca habían visto llover. Claro, no ves, no existía la lluvia. Digo, ¿cómo que va a caer agua del cielo? Que eso es una bobada. Hasta que cayó. Y cayó todo junta. Y que hasta que cayó. Todo esto es exactamente igual, ¿no? Entonces, yo estábamos con la parasha, Tania y yo hay cosas que hizo. ¿Y tú te crees lo que pone aquí? Y me dice, me lo creo aquí puntillas. Claro. Que hay que creerse lo que se pone aquí. Y yo soy de los que a veces lo cuestionan, ya está, vamos a hacer. Pero ese me hace referencia a decir, es que hay que creerse a pie. O sea, ¿tú te crees que se bebe el agua amarga y se le infla el vientre? Sí. Yo no creo. Amén, amén a eso. Digo, vaya, pues, Y muere, y muere, sí, se le infla ahí. y muere. Entonces, Yo me lo creo. cuando el mar se abre, Ya lo que digo. cuando el mar se abre, Claro. ¿lo creemos o no? Y si eso sucedió, Claro, todo puede es suceder. que cuando eso sucede en Pesaj, hoy en día la mamá le dice al niño, ¿qué habéis estudiado? Y dice el niño, empieza a contarle. Nada, iban unos aviones por ahí, unos F-18 con unos tanques abriendo camino, allí el pueblo hebreo, y entonces unos drones y tal. Dice, ¿eso habéis estudiado? No, no hemos estudiado. Si te digo lo que nos han dicho, ni te lo crees. Que el mar se abrió. Es que es más fácil creerse que hay drones, tal, no sé qué, que el mar se abra. Y está National Geographic, tiene un estudio Sí. donde hay carruajes. Todavía hay Como la caída de los todavía hay cosas del que dan veracidad. Sí. Bueno, vamos a seguir. Y vamos a pasar ahora a la porción de Sotá, acerca de la mujer sospechada de adulterio. La palabra Sotá. Y esto está en Números Sí. 5, del 11 al 31. No lo vamos a leer, ¿no? No puedo. Porque si no se nos va a alargar eso demasiado. Sí, danos tú la... Dice, ¿cuál es el significado del término hebreo Sotá? Que la Torá utilizó para describir una mujer sospechada de infidelidad. Primero, Sotá denota tonto. Es derivada de la raíz tontería. Esta mujer no consideró los resultados de su conducta suficientemente. Fue arrebatada por una pasión o por un deseo. Si hubiera sido sabia, ella habría desistido, o por temor de cometer el pecado o por temor al castigo. Segundo, la palabra también denota desviarse, apartarse de.
Una mujer que se conduce de una manera que lleva a su esposo a sospechar infidelidad se ha apartado de la senda de la Torá, está claro. Porque al esposo no le viene un espíritu de celos si el comportamiento de la mujer es adecuado. El comportamiento de la mujer tiene que ser un comportamiento inadecuado. Si hubiera sido sabia, su temor a Hashem habría prevalecido sobre su Yetzer Hara, su instinto malo. En cambio, ella tontamente sacrificó a un deseo temporario. Similarmente, todo lo que peca es tonto, porque permite a su imaginación darle capricho, apetito y a prevalecer sobre su mejor conocimiento. Vamos a ir a 1 Corintios 6, 18. Huid de la lujuria. Cualquier otro pecado que la persona cometa queda fuera del cuerpo, pero el pecado de la lujuria ofende al propio cuerpo. Claro. Por eso ¿qué le pasaba a la mujer cuando tomaba las aguas amargas? Se Se linchaba orientaba el vientre. Se le hinchaba el vientre, perdía la fuerza en el muslo y llegaba a morir, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ¿sabéis quién hizo eso por nosotros? Masías. Vamos a ir a Proverbios 27, 4. Proverbio 27, 4. La furia es cruel y la ira impetuosa, pero ¿quién se puede enfrentar la envidia? Proverbios. La furia fue. Y la ira impetuosa, pero ¿quién se puede enfrentar la envidia? Ay, pues a lo mejor me equivoco en ese pasaje. Lo tomo mal la referencia. A ver qué proverbio. ¿Qué nos está diciendo el Eterno? ¿Cómo podemos entender este mandamiento? La mujer adúltera, o sospechosa al menos, es Israel. El esposo celoso es el Eterno. ¿Os acordáis que el Eterno, qué nos dice el Eterno en Éxodo 34, 14? Vamos a leerlo, por favor. Éxodo 24, 14. 34. Sí. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Aquí el Señor nos está diciendo que Él es celoso, ¿verdad? Y entonces, si la mujer es Israel y debió pasar la prueba delante del Eterno, que tenía que tomar las aguas amargas, si era culpable moriría. Y si era inocente, Shalom. si era inocente sería fecunda y se multiplicaría, todo lo contrario, ¿verdad? Pero el Eterno sabía que nosotros éramos culpables, ¿no? Sabía que la culpabilidad de nosotros mismos, y entonces Masías se presentó como la ofrenda a cumplir este ritual de la Torá en el lugar de Israel, el esposo, la esposa adúltera. Entonces reconocemos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, pasó por las aguas amargas. ¿Os acordáis que en el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, pasó por las aguas amargas? ¿Os acordáis que hubo un conflicto en Mara, Sí. que significa aguas amargas? ¿Cómo se endulzaron las aguas? Con una vara, ¿no? Que echaron algo, ¿no? Y nada, ¿Echaron el qué? Un madero. una madre. ¿Os acordáis que el madero fue el que endulzó el agua? Sí, sí. También hubo otro caso donde hubo agua amarga. Creo que fue con Eliseo o con Elías, Y permitió agua. que también hubo agua amarga. No, fue con Eliseo, pero no eran aguas. Era una comida de calabazas comida. silvestres que decían, aquí hay muerte. Y Eliseo echó claro. harina. Ah, Y Eliseo echó harina. Que dijeron, Eliseo, aquí hay muerte. Y él echó harina. Bueno, pues fijaros bien en este tramo. Lo que pasa es que como no lo hemos leído porque ya estamos apurados de tiempo, pues no podemos sacarle bien el concepto. Pero el tema era en que la mujer tenía que coger y confesar con la ofrenda en la mano
delante del sacerdote se tenía que descubrir. ¿Os acordáis cómo murió Masías? Masías murió desnudo, enseñando toda su vergüenza, ¿verdad? La mujer tenía que coger y beberse el agua amarga. A ver si no me pierdo, porque estoy intentando hacer un encaje de bolillos aquí. Y Josué, delante del pueblo, en el madero, tomó por nosotros las aguas amargas. Éramos culpables y él murió, ¿verdad? Veamos en Juan 19:29. Porque sí, mientras voy buscando, hará beber a la mujer las aguas amargas de maldición. Claro. Y él se hizo maldito. Él se hizo nosotros. maldito por nosotros. Y recordar que tomó, le dieron en la... Juan 19:29. Bueno. Leerlo. Empaparon una esponja en vinagre, la colocaron en la punta de una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Yeshua probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. Inclinó entonces la cabeza y expiró. En vez de vinagre, algunas traducciones ponen hiel. Claro, es que son aguas amargas. Son aguas amargas. Él bebió las aguas amargas que la esposa de Israel tenía que beber. Claro, por adúltera. Pero, Él sustituyó. pero si Israel bebía las aguas amargas, moría. Y entonces, ¿qué es lo que hizo él? Suplantó al pueblo de Israel. A la novia. Suplantó a la novia. Entonces, él murió por la novia, ¿no? Esa es la mayor... esa es la película, que es una realidad mayor de mayor amor que hay. Que él murió por su pueblo. Él murió por su esposa. Él se hizo maldito porque las aguas amargas, si tú las bebías y te traían la muerte, morías maldito. Amargas de maldición, claro. Amargas de maldición. Él se hizo maldito por nosotros. Él bebió las aguas amargas. Y hay más cosas. La palabra que Masías dijo en el madero fue gomer, que significa consumado es. Pero acordaros que en el libro de Oseas, Gomer era la mujer adúltera de Oseas. ¿Os acordáis que el Eterno le dijo a Oseas que cogiera una mujer adúltera, se llamaba Gomer, y le mandó que hiciera un ritual y demás? O sea, fijaros cómo el escrito está, pero ¿dónde está escrito? Cómo podemos ir viendo año tras año y ir encajando bolillos que estaban por ahí un poco todos sueltos, ¿no? A mí esto hoy de verdad me ha hecho otro roto más de todos los rotos que tengo, ¿no? Desde las revelaciones que el Eterno me va dando, ¿no? Y la verdad es que Gomer, en el libro de Oseas, representa la casa de Israel. Entonces aquí vemos el amor, aquí vemos cómo el Eterno tiene un amor precioso hacia nosotros, de tal manera que Él paga nuestro precio, Él paga nuestro pecado. Él es el que nos restituye y Él es el que sufre el daño y el que paga el daño por cada uno de nosotros. Él obtiene el perdón de nuestro adulterio. Claro, Él lo obtiene. O sea, Él Entonces, paga el aquí- precio y Él recibe el perdón nuestro para Así que- devolvernoslo a nosotros. Fíjate tú, Es que es profundo, ¿eh? nosotros hemos adulterado y Él nos ha perdonado. Y encima Y ha se pagado echa la la maldición de maldición nuestro encima. Y encima nos ha restituido. Dices que yo me quiero casar contigo. Es que todo se repite. Recordar que la quería repudiar José a María. Sí. Y dices, sí, cuidado, no repudies que aquí hay tema, aquí hay mucho tema, hay mucha historia. Claro. Bueno, pues profundizando todavía más. Josué fue exhibido desnudo delante del pueblo, humillación de la mujer. Acordaros que la mujer tenía que descubrir su cabeza, que es una humillación para ella, y tenía que estar, el sacerdote le estaba llevando de un sitio para otro, en cierta manera mareando la perdiz, por decirlo de alguna forma, para ver si al final la cansaba y ella, si había adulterado, lo confesaba. Para no tener que llegar a tomarse las aguas amargas, ¿no? Dice, el polvo del templo. La mujer bebía el agua amarga y se le echaba polvo del templo, ¿verdad? Del suelo del templo. ¿Recuerdan la mujer sorprendida en adulterio que le presentaron a Josué? Ujú. ¿Qué es lo que hacía Josué cuando estaba presentando a la mujer sorprendida en Escribía en el adulterio? suelo, Él estaba escribiendo en el suelo. escribiendo en el suelo. Eso está en Juan 8:6. Ujú. Vamos a leer Juan 8:6:1
y otro que lea Jeremías, pero primero Juan 8:6, y luego otro que lea Jeremías 17:13. Muchos miembros, poca Biblia, ¿qué pasa? Bueno, eso sí, ya he dicho. Juan 8:6, sí, por Yo favor. Jeremías 17:13 lo tengo. Mas estos decían tentándole, para poder usarle. Pero el Señor, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Correcto. Ahora lee tú, Joséchu, Jeremías. Oh Adonai, esperanza de Israel, todos los que te dejan ser avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Adonai manantial de aguas vivas. Ajá, Adonai es el manantial de aguas vivas. ¿Y qué es lo que dicen? Que todos los que le dejan a él quedan escritos en el polvo del tabernáculo. Por eso el sacerdote cogía el polvo del tabernáculo y lo echaba en las aguas amargas. Y si las aguas se hacían amargas, y si el que la bebía había cometido adulterio en ese momento o anteriormente, fallecía, ¿no? Entonces, vemos que las maldiciones escritas se borraban con las aguas, que contenían el agua limpia del polvo del templo, del tabernáculo. ¿Quién es el manantial de agua de vida? Masías, ¿verdad? Entonces, él es el que cogía y el que borra, y el que coge, que cogía y coge y cogerá y borra nuestras maldiciones, ¿no? Porque él es el agua de vida. Y aquí vemos que el sacerdote tenía que coger, el sacerdote escribía maldiciones en un pergamino y lo pasaba por el agua hasta que se borraba. Pero ¿sabéis que ese pergamino contenía el nombre del Eterno? Y el nombre del Eterno tenía que ser borrado. Entonces, el propio Eterno tomó el paso nuestro. El propio Eterno fue el que comió, el que debió y el que reemplazó. Aquí sí que hay reemplazo, ¿eh? Él reemplazó a la esposa, a Israel, por él mismo, para devolvernos y darnos vida. Es que un hombre no se puede dar por otro hombre, un hombre no puede ser maldito por otro hombre. Correcto, porque nosotros sabemos que el primogénito tenía que pagar una cuantía porque los primogénitos tenían que estar consagrados a Dios, pero como Dios no es Moloch, Dios no los mataba, sino que lo que hacía era redimirlos. Pero ningún redimido puede redimir a otro. El único que nos podía redimir era el Redentor. Entonces el mismo Redentor, el mismo Creador, el mismo Dios, como dice en Colosenses, el Dios invisible se hizo visible, se hizo cuerpo y vino a la tierra para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí, pudiéramos estar honrándole, pudiéramos estar gozándonos de la maravilla que es la salvación que Él ha dado a su pueblo. Es que si fuese hombre tendría pecado, todo hombre tiene pecado. Exactamente, por eso no es hombre, porque todo hombre está sometido a pecado, que vino en apariencia de hombre, correcto, pero lo que no es hombre, también. Eso de que Él es 100% hombre y 100% Dios, incorrecto. Muy discutible. Eso es incorrecto, porque si fuera 100% hombre sería pecador, y si fuera pecador nadie puede. ¿Os acordáis en Apocalipsis que estaba Juan delante de los 24 ancianos y le habían presentado los libros y ninguno era digno de abrir los libros, el libro de la vida? ¿Os acordáis que ninguno? Y ninguno, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Daniel, estamos hablando de Isaías, de Jeremías, ninguno era digno de abrir los libros. Y entonces él se puso muy triste porque dijo, nadie puede ser salvo. Y le dijeron, tranquilo, que el león de la tribu de Judá es la raíz de David, ¿verdad? De Isaí, ¿no? Dice, él ha vencido y él es digno de abrir los sellos. Entonces, ese es nuestro Redentor, ese es el Rey y el Dios a quien servimos. Y ese es el que nos ha dado vida y el que nos da vida en abundancia. Y es a quien servimos y es a quien queremos honrar y cada día poder
aprender un poco más de Torá para ir cada día aplicando cada mitzvah, cada mitzvot, cada procedimiento que Él nos va enseñando, pudiéndolo aplicar, porque cada procedimiento que aplicamos nos va destapando más fallas y más cosas que tenemos que corregir, pero nos va equipando y nos va dando las herramientas que necesitamos para seguir venciendo. Amén. ¿Amén? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Para que no se alargue demasiado, ¿verdad? Yo quiero acabar con algo, Sí, por si me favor. permites, de la parasha. Quiero acabar con Nasir, Claro, así lo tengo aquí. el 6. Simplemente, Nasir es el voto que una persona hace con Dios. Es importante una cosa: el hombre no hace pactos con Dios. Es el Dios quien hace pacto con el hombre. Amén. Porque en alguna institución, cuando habéis sido bautizados, se os pide que hagáis un pacto. No hay pactos que valgan. Cuidado, ¿eh? Porque un pacto solamente se rompe con la muerte. Los que hacen pactos con las tinieblas lo pasan fatal, porque tienes que morir. O sea, tienes que tener una muerte. Entonces, punto número 1, nosotros hacemos un voto. El voto Nasir, el voto Nasireo, es voto de consagración. Pelo largo, luego se rapa, bueno, podéis leerlo en el 6, ¿vale? Pero yo quiero aquí apuntar algo muy importante. En el voto Nasir, por ejemplo, no se bebe vino, no se come frutas porque la fructosa genera fermentación. No se puede comer nada que contenga la uva, ni la cáscara, ni la... De hecho, yo conozco una familia, que no sé si conozco una familia que de vez en cuando se ha congregado alguna vez con nosotros, que toda la familia está haciendo Nasir. Toda la familia está en el voto Nasireo. Sí, como los Entonces- hijos de... ¿Cómo se llama? Entonces no comen uvas, no comen pasas, no beben... Sí. O sea, están en esto, ¿vale? El chaval mayor tiene... Bueno, habéis visto Jacob, que viene por aquí, que tiene el voto Nasireo, el Etiopía, el Sí, el chico tío que tiene el pelo muy largo, ¿no? que tiene Sí. que va con un turbante. Sí. Él tiene el voto hecho. Entonces, es consagración. Es decir, es ratificación de lo que la palabra de Él es en tu vida. Torá. La palabra de Él es en tu vida. Vamos a ir a Hechos 21, 23 y 26. Por favor, y con esto acabamos. Hechos 21, 23 y 26. ¿Qué pasa en el mundo creyente en Masías cuando leen esto? Porque la clave la ha dado Andrés al principio. Hechos 21, 23 y 26. ¿Quién lo tiene? Haz pues todo esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen votos sobre sí. Pablo. Tómalos contigo y purifícate con ellos, y paga con ellos para que rasuren sus cabezas, y todos entenderán que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente y guardas la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito y acordado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo que fue sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de estrangulado, y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, hasta que una ofrenda fuese ofrecida por cada uno de ellos. ¿Qué hizo Pablo? Ratificar que él no iba contra la ley. ¿Qué pasa cuando el mundo creyente lee esto? Yo digo lo que pasa. Se rasga las vestiduras. No, se aferra a una parte. Se aferra a que esto no va con los gentiles, que a los gentiles se les pide no fornicación, no idolatría, no homicidio. Oye, pero estás sesgando la palabra, la estás cortando. A los gentiles se les dice, antes de haceros un lío en vuestra cabeza, antes de que podáis sentiros confundidos, turbados, porque cuando uno entra en las sendas, nos ha pasado siempre, cuando uno entra en las sendas,
Es que no entiendo las palabras que dice. Es que empezamos y no somos conscientes de que los hermanos que van viniendo les cuesta. Y es que no sé ni lo que decir. Y es que me pasaba a mí. ¿Y qué ha dicho? ¿Cómo se llama arrepentimiento? Teshuva. Javier se mete en la cabeza Teshuva. ¿Y qué dices que y no me entraba cosas, pero la inquietud está ahí, el hambre está ahí, ¿vale? Entonces, ojo, primero es el 1 y luego es el 2. Tú a un gentil que está guardando, que empieza a entrar en las sendas antiguas, a una casa de Israel, a alguien que viene esparcido entre las naciones y va tomando la identidad como israelita, tú no le puedes decir, haz el voto nazareo, hace que esto... No, tienes que decirle, no, el concilio nos ha dicho lo siguiente, no idolatría, muy importante, no fornicación, no homicidio, porque luego tienes cada Shabbat para estudiar la palabra. Correcto. Lo que Moshe escribió. Hechos 15, 20, 21 y 22. Entonces lo que le están diciendo a Pablo es, Pablo, se dice de ti que vas en contra de la ley. Se dice de ti que vas en contra de la ley y en contra de las tradiciones. Ojo al dato. Y Pablo dice, y le dicen a Pablo, ojo al dato, porque se lo dice Jacobo, que es la máxima representación, más que Pablo. Que como Jacobo era como muy hebreo, lo cambiaron por Santiago. Sí. San Jaco. Es que Santiago es San Jaco. Pues pero el San Jaco como que no gustaba mucho, porque llevaba el Jacob, dijo, pues ponemos Santiago, y así ya queda menos hebreo. Entonces, claro, dice, ojo, esto, para los que estaban oyendo, esto, cuidado, lo que hemos dicho a los gentiles, esto otro, que ya irán aprendiendo. Pablo ratifica y confirma que tú formas parte de la palabra, formas parte de la ley, y Pablo lo hace. Tenemos que ver también. Pablo, el que la iglesia cristiana dice que es el fundador, que es el máximo exponente, Pablo hace la consagración del voto de que él públicamente cumple la ley, cumple Torah, no va contra la Torah. Pero el mundo cristiano cuando lee solamente hace sesgado, se acorta, coge las tijeras y recorta. Dice, no, porque ya le dicen ahí a Pablo, no, para los gentiles no, perdona. A Pablo lo que están diciendo, como es un pronunciamiento público, el que se está haciendo, están recordando, cuidado, no la liemos. Porque eso tenía que ser un cisco. ¿Qué es un cisco? Un jaleo, un enredo. Gente que venía. Pues si le pillaban con uno que... Pues hoy en día, como te pilla con uno, dentro de las raíces hebreas, y te empieza a hablar del E400 y del E no sé qué, y del E no sé cuánto tal, te ha machacado. Dices, ¿dónde voy yo? ¿Pero dónde me meto? O como te empieza a decir, aquí a nadie se le ha discriminado, o se le ha, en cierta forma, se le ha reprimido porque diga la palabra Jehová, que no es correcta, pero a nadie se le ha reprimido. A nadie ha dicho, estás condenado, pero hay gente que sí que lo hace. Y esto ocurría antaño también. O sea, Sí, el voto... no hay nada nuevo. El voto nazareo que hace Pablo es un voto de compromiso con la Torah. Lo hemos leído. Lo habéis leído vosotros. Hay varios votos de Nazareo. Y aquí se dice, cuidado, esto lleva un proceso. Yo no puedo decirle a Alfonso, tienes que hacer un voto nazareo. Alfonso, tienes que coger, si Alfonso lleva 4 días, los llevo yo, pues digo Alfonso ¿vale? ¿Pero qué me está contando? Alfonso, tienes que hacerte la circuncisión. ¿Qué dice? Ya ni entra por ahí. Sale corriendo. ¿Pero qué dice? ¿Qué tal? Poco a poco se va trabajando. Nosotros somos casa de Israel, que venimos del mundo gentil, pero somos israelitas. La identidad nos la da el Señor. Uno no la escoge, nos la da el Señor. Como real sacerdocio y nación santa. Y tenemos que ministrar luego con Él. O sea, que poco a poco, y ojo, en las iglesias se han hecho pactos. Cuando
Yo me bauticé en la institución que yo estuve y yo me hice un pacto con la iglesia y eso es pecaminoso total. Es pecaminoso total. Y votos solamente se hacen con el Señor. No se hacen con el ser humano, ni se hace con una iglesia, ni se hace... Y las iglesias, yo conozco las iglesias cristianas que yo conozco, tienes que hacer un voto. En la iglesia católica haces un voto, en la iglesia adventista haces un voto con el espíritu de profecía porque haces voto. ¿Sabes lo que es votar, no? Que le das tu aprobación, tu representación a esa institución. Y el voto solamente se le hace al Eterno. El Eterno es quien nos representa a través de su espíritu y quien nos da, quien realmente nos aprueba o nos desaprueba. Él. Es el voto, simplemente era eso. Ok, bueno, escúchame, ya que te has metido en camisa de en Nazir, pues me tocará decir algo, ¿no? Claro. Bueno, en Nazir, la persona que se consagra es... El Nazir es el voto, ¿no? Y la persona que se consagra... Perdón, voto no, sí, voto. Es consagración, Nazir. La persona que se consagra es llamado nazareo. Y en Jueces 13, del 1 al 5, tenemos la consagración del voto nazareo de Sansón. ¿Os acordáis de Sansón? Sansón era un nazareo desde el vientre de su madre. Acordaros que a Sansón a los padres de Sansón se le apareció el Eterno, dice un ángel del Eterno, se le apareció y le dijo a la madre que ella era estéril, pero que iba a concebir un hijo y que ese hijo iba a ser nazareo, no se podía cortar el pelo, y le da las pautas que vienen aquí en Éxodo, que vienen aquí en número 7, el número 6. Y también tenemos a otra persona que también es nazareo, y está en 1 Samuel 1 al 11. Acordaros de la madre de Samuel, Ana, que no tenía niños, y fue al templo a orar, y Elí, el cohen del templo, la dio por borracha, ¿verdad? Y ella le dijo, no, estás confundiéndote porque tu sierva no ha bebido vino ni ha bebido nada, porque mira qué hora es de la mañana, sino que yo estoy acongojada y estoy completamente volcada al Señor, ¿no? Entonces le dijo, pues que el Señor te otorgue que tengas un hijo, ¿no? Y entonces él hace el voto de nazareo cuando tiene al niño, y cuando llega los años que ella había estipulado en el voto, se lo entrega a Elí para que sirva en el templo, ¿no? Y sabemos que es el gran Samuel. Y luego también tenemos en Hechos 18, el apóstol Pablo haciendo otro voto de nazareo también. O sea que hizo varios. Y la importancia del voto nazareo, aquí dice, ¿por qué no se debe hacer votos a la ligera? Hay que ser serio para hacer un voto, porque cuando tú haces un voto quedas consagrado con el Eterno. Y las cosas con el Eterno son serias. En Proverbios 20-25, el Eterno nos da un toque de atención para que tengamos cuidado con los votos. Porque los votos hay que llevarlos a cabo y hay que cometerlos. Y además había también un ritual en el que cuando uno había hecho el voto tenía que cortarse el pelo, tenía que llevar un sacrificio, el pelo se tenía que llevar en el sacrificio, etc. Y cuando se cumplía todo ese ritual, uno quedaba libre de ese voto. Pero si nos damos cuenta, en esta parashá, cómo todo va yendo en camino, nos hemos dado cuenta de que primero era las personas que estaban en el campamento impuras, luego era la mujer que estaba con un posible problema de sotá, y luego viene el nazareo, el nazir. O sea que salen primeramente los problemas, pero luego viene también la solución, porque cuando en un matrimonio había un problema, por ejemplo, de sotá, problema sexual, pues ese matrimonio podía coger y podía hacer un voto para que durante un tiempo se limitasen de tener relaciones y demás delante del Eterno para fortalecerse en ese área, ¿no? O sea, el Eterno siempre nos va dejando espacio para poder trabajar y para poder atacar
las partes débiles que tenemos para podernos fortalecer y poder crecer siempre. Y bueno, vamos a dejarlo aquí ya, porque Amén. ya se nos está haciendo muy largo esto. Espero que podamos haber aprendido algo más de la palabra y sobre todo que nos haya podido despertar entusiasmo, nos haya podido despertar ilusión y nos haya podido despertar ganas de servirle con más pasión, ¿no? con más deseo y con más entrega. Aprovechamos para saludar a los... Sí, vamos a aprovechar para saludar a todos aquellos que nos están viendo y que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Shabbat Shalom para todos vosotros. Y bueno, el deseo de nuestro corazón es que pueda serviros de crecimiento y que la palabra del Eterno pueda penetrar dentro de vuestros corazones y pueda edificar aquello para lo que está siendo dirigida. Amén. Shabbat Shalom.